Buenos días compañeros, mi nombre es Ernesto Vega, mi compañera es Jacqueline Villalobos y nosotros presentaremos el tema de metabolismo del colesterol y aterosclerosis. El colesterol proviene de dos fuentes, de la dieta y de la síntesis de NO. Cuando la dieta aporta suficiente colesterol, por lo común alrededor de 400 miligramos al día, la síntesis de esta molécula va a disminuir. En personas normales, el colesterol suministrado por las LDL suprime la síntesis del colesterol y la de los receptores para LDL. Cuando hay una dieta baja en colesterol, se estimula la biosíntesis del mismo, que normalmente es de 900 miligramos al día en promedio, y la síntesis de los receptores para LDL. Ya sabemos que el colesterol es un componente vital de la membrana celular y también es precursor en la síntesis de metabolitos importantes. También hay que mencionar que se usa para formar las sales biliares. La primer lipoproteína de la que voy a hablar son los kilomicrones. Estos se van a formar en el intestino delgado y lo que hacen es que entregan los triglicéridos de la dieta a los tejidos periféricos y el colesterol de la dieta al hígado en forma de kilomicrones residuales. Un dato importante que debe de mencionarse es que cuando los kilomicrones dejan su cargamento de triglicéridos por los tejidos, poco a poco se quedan sin triglicéridos y van a ser abundantes en colesterol. Se les va a denominar remanentes de kilomicrón y van a ser considerados proaterogénicos. Los siguientes son los VLDL o lipoproteína de muy baja densidad. Estas se forman en el hígado y su función es transportar triglicéridos y ésteres de colesterol desde el hígado al intestino delgado y lo que hacen es que entregan los triglicéridos de la síntesis del colesterol. Aunque todos los tejidos pueden sintetizar colesterol, por ejemplo, glándulas suprarrenales, ovarios, los testículos, la piel y los intestinos, la mayor parte de este se va a sintetizar en el hígado. Su biosíntesis puede dividirse en tres fases: en la formación de HMG-CoA a partir de acetil-CoA, en la conversión de HMG-CoA en escualeno y en la conversión de escualeno en colesterol. La segunda fase de la síntesis del colesterol comienza con la reducción de la HMG-CoA para formar mevalonato. Una enzima muy importante es la enzima HMG-CoA reductasa, que controla la velocidad de la vía del mevalonato, que es la vía metabólica que produce el colesterol y otros isoprenoides. Entonces, ya que la reacción catalizada por la HMG-CoA reductasa es el paso límite en la velocidad de la síntesis del colesterol, esta enzima va a representar a la mayor diana única para los fármacos que son destinados a disminuir los niveles de colesterol que se utilizan en la actualidad. Las estatinas se van a unir de manera covalente al sitio activo de la reductasa con mayor afinidad que la HMG-CoA y por lo tanto van a funcionar como inhibidores competitivos, por lo cual van a disminuir la síntesis y el contenido intracelular del colesterol. Bueno, continuamos con la degradación del colesterol. Para empezar, el colesterol no puede oxidarse a dióxido de carbono y agua, a diferencia de otros lípidos como los ácidos grasos. Este forma parte de la síntesis de las sales o ácidos biliares. En el hígado, la enzima 7-alfa hidroxilasa oxida el colesterol a 7-alfa hidroxicolesterol. Posteriormente, este se convertirá en ácido cólico y ácido queno-desoxicólico. Ambos ácidos se conjugarán con glicina y taurina, formando así los ácidos biliares primarios. Estos ácidos serán excretados hacia el intestino mediante la bilis en la segunda porción del duodeno, para ayudar en la degradación de los lípidos, y posteriormente el 95% de estos serán reabsorbidos en el ilion y menos del 5% serán excretados con las heces. Las estatinas son fármacos que inhiben la síntesis de nuevo del colesterol, actuando como inhibidores competitivos de la HMG-CoA reductasa. Esto causa una disminución del colesterol intracelular y cuando el hepatocito detecta que hay una menor concentración de este, expresa una mayor cantidad de receptores de LDL. De esta manera se absorbe más LDL de la sangre, disminuyendo así la hiperlipidemia. A continuación podemos ver algunos ejemplos
como la atorvastatina, simvastatina y pravastatina, que son de las más usadas. Los efectos adversos de estos fármacos son la elevación de las enzimas hepáticas y las miopatías principalmente, pero más rara vez se pueden encontrar efectos como el estreñimiento, náusea y vómito, insomnio, cefalea y astenia, erupciones cutáneas y atopías. Interacciones con otros fármacos. Con las resinas, estas disminuyen la absorción de las estatinas. Con el citocromo P50, este disminuye la función del metabolismo provocando que aumenten los efectos secundarios. Y con la niacida y gemfibrosilo, estos potencian efectos adversos, principalmente de las miopatías. Como contraindicaciones podemos encontrar hacia pacientes con patologías hepáticas y mujeres embarazadas. A continuación les hablaremos sobre aterosclerosis. La aterosclerosis es la enfermedad de las grandes y medianas arterias, aorta, arterias coronarias, cerebrales y periféricas, que está caracterizada por disfunción endotelial, inflamación vascular y obstrucción por acumulación de lípidos, calcio y restos celulares. Esta enfermedad produce lesiones de la íntima llamadas ateromas o placas ateromatosas. También es la forma más grave y clínicamente relevante de arteriosclerosis porque causa enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular. En el mundo occidental causa mayor morbimortalidad que ningún otro trastorno y es responsable de aproximadamente la mitad de las muertes. Puede comenzar en la infancia con el desarrollo de estrías grasas y las lesiones de aterosclerosis van a avanzar con el envejecimiento. A modo introductorio, en esta imagen se muestra la estructura básica de la placa de ateroma, la cual corresponde a una lesión elevada con un núcleo lipídico grumoso blando, principalmente de colesterol o ésteres de colesterol, con una cubierta fibrosa. En esta cubierta encontraremos células musculares lisas, macrófagos, células espumosas, linfocitos, colágeno, elastina y neovascularización. Y en su centro necrótico lo que vamos a encontrar van a ser residuos celulares, cristales de colesterol, células espumosas y calcio. El inicio de la aterosclerosis se va a dar por una lesión endotelial. Estas lesiones tempranas se van a iniciar en lugares de endotelio morfológicamente intacto. Estas células endoteliales intactas pero disfuncionales van a mostrar una permeabilidad aumentada, un incremento de la adhesión de leucocitos y una expresión de genes alterada. La disfunción endotelial sin desnudamiento va a subyacer a la mayoría de casos de aterosclerosis humana. Entre los responsables de la disfunción endotelial van a estar las toxinas derivadas del consumo de tabaco, la homocisteína, los agentes infecciosos, los factores hemodinámicos, entre otros que se muestran en la imagen. La lesión endotelial va a dar paso a la formación de la estría grasa. Estas primeras lesiones se van a deber a la acumulación localizada de lipoproteínas LDL en la capa íntima arterial. Algo importante aquí es que la hipercolesterolemia va a facilitar el acúmulo de estas partículas. La acumulación de estas lipoproteínas durante la primera fase de la aterogénesis se va a deber a su unión a los componentes de la matriz extracelular, los cuales van a facilitar su permanencia en la pared arterial. Estas lipoproteínas secuestradas dentro del espacio intracelular de la íntima pueden ser muy sensibles a la modificación oxidativa por los radicales libres producidos por las células inflamatorias. Normalmente las LDL contienen muchas moléculas antioxidantes, las cuales protegen sus componentes lipídicos y proteínicos de la oxidación. Sin embargo, una vez que las LDL quedan atrapadas en las paredes arteriales, los antioxidantes se agotan en poco tiempo y es cuando comienza la acumulación del daño oxidativo. Tras la acumulación de lípidos extracelulares, el segundo paso en la formación de la estría grasa es el reclutamiento de los leucocitos. Los principales leucocitos hallados en un ateroma en fase de desarrollo van a ser los monocitos y los linfocitos. En el reclutamiento de estos hacia la estría grasa van a intervenir una serie de moléculas de adherencia o receptores para ellos, aunque también es importante mencionar que los componentes de las LDL modificadas por medio de oxidación también aumentan la expresión de moléculas de adherencia leucocítica. Entonces,
Una vez adheridos a la superficie de la célula endotelial arterial, gracias a su interacción con receptores de adhesión, los monocitos y los linfocitos van a penetrar en la capa endotelial y van a establecer su residencia en la íntima. Una vez dentro de la íntima, los leucocitos se transforman en macrófagos que finalmente se van a convertir en células espumosas. Para esta transformación será necesaria la captación de partículas lipoproteicas a través de una endocitosis mediada por receptores. La acumulación de lípidos y, en consecuencia, la tendencia a formar un ateroma va a tener lugar cuando los lípidos penetren la pared arterial por medio de los fagocitos mononucleares u otras vías en mayor cantidad de los que salen. Es muy importante hacer mención de los macrófagos captadores de lipoproteínas, ya que, al igual que las células de la pared vascular, estos macrófagos pueden liberar citocinas y factores de crecimiento, los cuales van a ser desencadenantes de los eventos que compliquen la lesión, como estimular la proliferación del músculo liso, la producción de la matriz extracelular, o que interleucina 1 o TNF-alfa inducen la producción local de factores de crecimiento, los cuales van a contribuir a la evolución de la placa. Las estrías grasa casi siempre van a proceder a la aparición de una placa aterosclerótica más avanzada, pero no todas van a evolucionar hasta formar un ateroma complejo. La característica esencial de esta estría es que tiene un depósito de macrófagos cargados de lípidos, y la característica de la lesión más avanzada es la acumulación de tejido fibroso. En este caso, la célula de músculo liso es la que sintetiza la mayor parte de la matriz extracelular de la lesión más compleja. La llegada de estas células y la elaboración de la matriz van a suponer una transición determinante, lo que va a causar una lesión fibroadiposa que va a sustituir al depósito de las células espumosas. Muchas de las placas de ateroma van a contener fibrina y hemosiderina, los cuales van a ser signos de episodios de hemorragia dentro de la placa que van a contribuir a su complejidad. Las placas de ateroma que están establecidas normalmente tienden a acumular calcio y pueden detectarse las proteínas especializadas en la unión del calcio que están habitualmente asociadas al hueso, como son la osteocalcina, osteopontina y proteínas morfogenéticas. En la evolución de placa, los ateromas complejos suelen tener un carácter fundamentalmente fibroso, sin el aspecto hipercelular de las lesiones menos avanzadas, y también van a poseer muy pocas células musculares lisas. En los ateromas que están avanzados, tanto las fibras musculares lisas como los macrófagos pueden sufrir apoptosis. Como podemos observar, hay muchos factores de riesgo para la formación de placas ateroscleróticas. Tenemos los establecidos, que es la edad, el sexo masculino y los antecedentes familiares de aterosclerosis. En la edad, en hombres a partir de los 45 años y en mujeres a partir de los 55 años. Entre los modificables establecidos podemos encontrar la dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensión arterial, consumo de tabaco, consumo de alcohol y obesidad. Y finalmente podemos encontrar en los modificables en evaluación o emergentes los más destacables como el estilo de vida sedentario, síndrome metabólico, hiperinsulinemia o una baja ingesta de frutas y verduras. Síndromes clínicos de aterosclerosis. Es importante mencionar que la mayoría de los ateromas no van a producir síntomas y que jamás llegan a causar manifestaciones clínicas. Sin embargo, la remodelación arterial durante la formación del ateroma constituye un aspecto clínicamente muy importante en la evolución de la placa. En las fases iniciales del ateroma, esta suele crecer alejándose de la luz, y los pasos afectados por la aterogénesis suelen aumentar de diámetro, hasta que la placa no cubre más del 40% de la circunferencia, no comienza a estrecharse la luz arterial. En las fases más avanzadas suelen aparecer estenosis que dificulta el flujo, y muchas se van a manifestar a través de síndromes estables como la angina de pecho inducida por el esfuerzo. Inestabilidad o rotura de placa. Es muy importante esta parte, ya que una erosión superficial del endotelio o una fisura de la placa pueden generar un trombo.
lo cual va a ocasionar una angina de pecho inestable o, si causa una obstrucción más prolongada, un infarto agudo del miocardio. La rotura de esta cubierta fibrosa va a permitir que los factores de la coagulación entren en contacto con una proteína procoagulante. Si el trombo formado no genera una oclusión o solo produce una obstrucción transitoria, puede no causar ningún síntoma o solo síntomas de isquemia como angina de reposo. Los trombos que son oclusivos permanentes normalmente suelen provocar un infarto agudo del miocardio, y algo muy importante es que los episodios de rotura y cicatrización son uno de los mecanismos más probables por los que la estría grasa se transforma en una lesión fibrosa más compleja. Otro punto es que no todos los ateromas muestran la misma tendencia a la rotura. Las placas inestables, que son causantes del infarto o el miocardio, cuentan con una cubierta fibrosa fina, un núcleo lipídico bastante grande y un gran contenido de macrófagos. También los mediadores de la inflamación pueden alterar la síntesis de colágeno que va a ser necesaria para mantener y reparar la cubierta fibrosa, y estos son procesos que debilitan la cubierta y favorecen su rotura. Por el contrario, las placas estables cuentan con una matriz extracelular densa, una cubierta fibrosa muy gruesa, no tienen un núcleo lipídico considerable, son resistentes a la rotura y normalmente no suelen provocar trombosis. La bifurcación carotidia es otro lugar donde la formación de placas es algo más común, y los trombos que se desprenden de estas placas bloquean fácilmente los pequeños vasos del cerebro, causando así accidentes cerebrovasculares. Empezaremos con el accidente isquémico transitorio, que aumenta el riesgo de sufrir otro accidente cerebrovascular dentro de un periodo de 24 a 48 horas. Dentro de las arterias más comúnmente afectadas se encuentra la arteria oftálmica, que al ser bloqueada causa amaurosis, la pérdida temporal de la vista, y la arteria cerebral media, que puede provocar hemiparesia contralateral, disartria, hemianestesia, hemianopsia contralateral, afasia o apraxia. El diagnóstico se puede realizar fácilmente si el déficit neurológico se resuelve en menos de una hora, pero aún así se tiene que realizar una TC y una resonancia magnética para descartar un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Como tratamiento farmacológico podemos utilizar antiagregantes plaquetarios como la aspirina y la estatina adecuada para el paciente. En el tratamiento quirúrgico tenemos las opciones de colocar un stent o realizar una endarterectomía carotidia si el paciente cumple con los criterios necesarios. El accidente cerebrovascular aterotrombótico se caracteriza por una progresión lenta del déficit neurológico, que se extiende sin producir cefalea, dolor ni fiebre. Por esto, los pacientes que sufren un accidente isquémico transitorio tienen que ser ingresados al hospital para observación. El diagnóstico se realiza con la evolución clínica, una TC y una resonancia magnética con técnica de difusión. Esta sirve para observar la movilidad de los líquidos en tiempo real. El tratamiento farmacológico consiste en una combinación de antiagregantes plaquetarios con anticoagulantes, y si llega a estar disponible, el TPA recombinante, pero aún así se tiene que seguir una serie de criterios muy específicos para poder utilizarlo. Otras opciones de tratamiento son la trombólisis in situ y la tromboectomía mecánica. El tabaquismo aumenta la prevalencia de aneurismas de 3 a 5 veces respecto a la población general. Esto debido a que la nicotina y el monóxido de carbono debilitan las paredes vasculares. Una vez se haya formación de placas en la aorta abdominal, las presiones que ésta maneja, aunado a la debilidad de la pared, harán que ésta se expanda formando así un aneurisma. La mayoría de los pacientes son asintomáticos y el aneurisma se encontrará porque la persona acudió al médico por algo diferente. Asimismo, este sí puede causar dolor que se percibe en la región lumbosacra. Y si el paciente es esbelto y el aneurisma es lo suficientemente grande, se puede llegar a palpar. Dentro de las complicaciones tenemos la rotura del aneurisma y la embolia distal como los más probables. La coagulación intravascular diseminada es algo más raro. Para el diagnóstico se realiza una TC, una resonancia magnética y una ecografía. El tratamiento farmacológico se limita a fármacos hipertensivos en conjunto con cese del tabaquismo. Y como tratamiento quirúrgico tenemos la colocación de un stent y reparación quirúrgica de la aorta.
La enfermedad arterial periférica es una manifestación clínica de la aterosclerosis que afecta a las extremidades, pero con más frecuencia a las inferiores, en personas mayores a 50 años. La mayoría de personas que la padecen son asintomáticos. La formación de placas es más común en la arteria poplitea. Esto causa un desabasto de oxígeno a los músculos de la pierna cuando la persona camina por un tiempo determinado, produciendo dolor por calambre que se alivia con reposo, llamada claudicación intermitente. La prueba de índice tobillo-brazo puede arrojar un diagnóstico temprano de esta manifestación. Para diagnosticarla se puede realizar un Doppler dúplex, arteriografía o angioresonancia. El fármaco de elección para la claudicación intermitente es cilostazol, una dosis 100 miligramos cada 12 horas durante 3 a 6 meses. Como segunda línea tenemos pentoxifilina a dosis de 400 miligramos cada 12 horas durante 6 meses. El tratamiento quirúrgico se limita a revascularización endovascular si el paciente cumple con los criterios. El diagnóstico se realiza con una anamnesis adecuada y el examen físico consecuente, pero para confirmar la exploración se debe realizar un perfil lipídico en ayunas y un examen de glucemia y concentración plasmática de hemoglobina glucosilada. Así como también hay unas técnicas no invasivas, que estas incluyen la ecografía vascular tridimensional, angiografía por tomografía computerizada, angiografía por resonancia magnética y la inmunografía. También hay técnicas invasivas con catéteres, que estas son la ecografía intravascular, de la que podemos observar la imagen a la derecha, angioplastía, termografía de placa, tomografía de coherencia óptica y elastografía. Finalmente, también las pruebas de cribado pueden funcionar como un diagnóstico oportuno. En el tratamiento no farmacológico podemos encontrar la dieta, que esta sugiere menos grasas saturadas, no consumir grasas trans, menos hidratos de carbono refinados, más frutas y verduras, más fibra y un consumo moderado o nulo del alcohol. En la actividad física, esta sugiere de 30 a 45 minutos mínimo y de 3 a 5 días a la semana. Y por supuesto el cese del tabaquismo. El tratamiento farmacológico comprende los antiagregantes plaquetarios y las estatinas. Dentro de los primeros podemos encontrar la aspirina, que se receta de 81 miligramos vía oral una vez al día, y de segunda línea, clopidogrel 75 miligramos vía oral igual una vez al día. En las estatinas se dividen por intensidad, dependiendo de la capacidad del paciente para manejarlas. En la alta podemos encontrar atorvastatina de 40 a 80 miligramos y rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. Ambas una dosis vía oral al día. En las estatinas de intensidad moderada podemos encontrar gran variedad. Entre las principales está la fluvastatina XL, que es 80 miligramos, lovastatina 40 miligramos y la pitavastatina de 2 a 4 miligramos. En las de intensidad baja, la fluvastatina de 20 a 40 miligramos, lovastatina 20 miligramos y pitavastatina 1 miligramo. Todas estas una dosis vía oral al día.